Hola. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este club de lectura de La Dependienta de Sayaka Murata. Hubo un pequeño problema en el momento de la grabación, así que estoy grabando esta primera parte por separado. Van a ver que en un momento se une a otra parte donde hay más gente. Sepan disculpar, pero quería que después quede todo el contenido en, subido a YouTube. Así que entonces quería comenzar este club o este espacio como es de costumbre con algo que es muy interesante para conversar, que son las tapas de los libros de La Dependienta. Tenemos por un lado la versión en japonés, que es la primera que aparece con borde en amarillo. Por otro lado, la versión en español, que es también la que nos llega hasta acá, hasta Argentina, que es la del medio, y la que está en inglés, que es la celeste. Hay cuestiones, digo, no se da eh, en todos los casos que hay tantas diferencias. No sé, yo siento, por ejemplo, que esto, sobre todo con respecto a la versión en japonés, tal vez comparando la versión en japonés con la versión en castellano, digo, comparar también suena un poco extraño porque las dos, em, cada una tiene sus cosas, ¿no? Pero esto, como para hacer una comparación, ya hay de por sí, desde la portada y en realidad también desde el título, una cuestión muy interesante que tiene que ver con que no hay género. Quiero decir, la dependiente es una palabra femenina en castellano y a la vez también vemos una imagen de mujer en o por lo menos una imagen de lo que socialmente concebimos como mujer en general. Entiendo, hago el paréntesis acá, entiendo que no necesariamente es así, pero a términos de lo que quizás pueda llegar a transmitir, también teniendo en cuenta que la palabra es la dependienta. eh, y eso no aparece en el título en japonés. El título en japonés, después vamos a profundizar un poco más, pero es con Ningen, que no tiene género, es ser humano de con binis, o ser humano con binis, ni siquiera con el D. Entonces, hay algo que ya aparece desde una primera impresión viendo la portada en español, que tiene que ver con una bandera de Japón que se dibuja ahí en el medio, con ciertos elementos, como ayer en el encuentro presencial decía una compañera esto de la postura también de ella. Bueno, podemos suponer, tal vez después de leer el libro, que quien está en la portada es Keiko, o a mí me lleva a pensar eso, pero vemos como una persona de espaldas, como cabizbaja, abajo de un paraguas que, no sé, la lluvia o traspasa el paraguas. Eh, o bueno, o está como muy ahí justito, justito, digo, no hay mucha separación entre ella y la lluvia. Eh, y lo más fuerte es esto, ¿no? De pensar, bueno, hay un sentido que se arma con todo eso. eh, y que es diferente de toda la cantidad de sentidos que se abren con la tapa que está en japonés. Es como un bloque de al que le sale humo y luces y que chorrea cosas que son expulsadas, y que también es como irregular, ¿no? Y yo cuando armaba esta diapositiva, por lo menos, pensaba cuántos sentidos se abren de la tapa en japonés. Que tal vez no se abren en la tapa en castellano. Ok, se abren otros, pero me parece que la cantidad y la diversidad de sentidos que aparecen ante la tapa en japonés es amplísima, porque podemos encontrar un montón de interpretaciones y seguramente las diferentes personas, digo, es mucho más abstracta, ¿no? Em, y por otro lado, bueno, tenemos la versión en español, en inglés, que tiene ese pececito ahí en el medio, que es como una salsa que te dan cuando haces una compra en un convini. Eh, bueno, ahí ya aparece, sí, en el título la cuestión de woman,
no sé si lo pronuncié bien, no soy muy buena con el inglés, pero... Y también aparecen otros elementos, ¿no? Como que ya nos dice que es un international bestseller, que es hilarante, irresistible, que, ¿no? Que es como... bueno, está bien, iba a decir como que genera dependencia, ¿no? Pero como que uno quiere seguir leyendo, que es muy divertida, como cómo aparecen todos esos elementos, esos paratextos, que ya desde la tapa nos dicen un montón de cosas eh, en cada uno de los, digo, para pensar también en términos de las recepciones, ¿no? Cómo lo recibe el público japonés, el público español, el público que lee en inglés, cómo recibe esto y cuál es la primera impresión que le puede llegar a generar. Luego iremos a la biografía de la autora. Seguimos con la presentación. Un poco yo hice un recorte de la biografía de ella, que por supuesto es mucho más extensa de la autora. Extraje como algunas cuestiones que tal vez son relevantes para, para pensar en este libro en particular, ¿no? Sayaka Murata es una escritora japonesa graduada en la Kashiwa High School de Tokio y en la Universidad de Tamagawa, donde se adentró en el mundo de la escritura. Desde chica sintió disconformidad con ciertas normas sociales. Por ejemplo, había algo en el ser mujer que no le resultaba del todo cómodo, mientras su familia pretendía que toque el piano, use vestidos, vaya a la universidad femenina y se case con un hombre. Ella se sentía presionada y soñaba mundos ficticios que cuestionaban las imposiciones. De estos mundos ficticios, por ahora, el que nos llega acá en castellano, por lo menos, es este de la dependienta, pero al parecer, por lo que fui escuchando en otras charlas, otros libros también van un poco de esto de hablar de las incomodidades que hay en ciertas cuestiones de la vida cotidiana, ¿no? Bueno, la autora cuenta que la pasó realmente mal también en la escuela secundaria. Dijo que un buen día sus amigas la empezaron a ignorar y la excluyeron del grupo. Pasaron de considerarla súper interesante a decirle que se muriera. Hubo un momento en el que ella deseó morir para denunciar aquella situación, pero luego pensó que seguramente aquellas niñas iban a reírse en su funeral. Quería seguir viviendo y en aquel tiempo escribía novelas y eso la ayudó a aferrarse a la vida. Su primera novela, Shunyu, Lactancia Materna, ganó el premio Gunzo de 2003 para nuevos escritores. En el 2013 ganó el premio Mishima. En el 2016 su décima novela ganó el prestigioso premio Akutagawa y fue nombrada una de las mujeres del año de Vogue Japón. Con Vinnie Ningen, la dependienta vendió más de 600.000 copias en Japón y en 2018 se convirtió en su primer libro en ser traducido al inglés bajo el título de Convenience Store Woman y al español con el título de La dependienta, directamente traducido del japonés por Marina Pornas. La autora trabajó casi 20 años en un convini mientras estudiaba y escribía, que es un dato no menor, sabiendo que Keiko, la, la personaja, la personaje principal de La Dependienta, trabaja 19 años por lo menos en un convini, ¿no? En la novela. Eh, bueno, esas son la fuente, estas palabras la saqué de ahí, de una entrevista que le hicieron a ella. Y, y una de las cosas que en relación con el título, en relación con las tapas y eso que veníamos antes, y que es interesante para pensar, es esto de el título de la novela en japonés, que es Konbini Ningen, que sería algo así como humane de Konbini, o humane Konbini, sin siquiera el de, digo, porque Konbini, bueno, es Konbini, pero Ningen es ser humano y en el konbini ningen, dicho en japonés, tampoco está la partícula que indica pertenencia, que es el no, entonces no tiene género en el japonés y no está esta cuestión de la pertenencia, sino que es algo más directamente unido, ¿no? Como konbini ningen, konbini ser humano siendo lo mismo, la misma palabra. Eso es algo que por supuesto que
que no se puede recuperar en el castellano, digo, no porque tal vez podemos decir, bueno, uno nos gusta más, uno nos gusta menos, a mí con Ningen me gusta muchísimo más, pero eso no se puede recuperar en nuestro idioma. Por supuesto que se entiende la adaptación que se haya hecho en el título, pero sí es interesante para recuperarlo a la hora de pensar. Esto es un título que no tiene género, que no tiene esta cuestión de la pertenencia, y por otro lado, si pensamos en la dependienta, ya estamos hablando de una mujer y estamos hablando em, de una palabra como dependienta, ¿no? Que tiene un peso fuertísimo. Eh, entonces, bueno, quería recuperar un poco esto del título para pensarlo. Por supuesto, antes de ir con lo siguiente, si quieren aportar algo o decir algo o comentar algo de esto, es recontra bienvenido. Y hola a la compañera que se sumó. Bueno, creo que escribí en el chat, a ver. Hola, hola. Bueno, mi propuesta de lectura tenía que ver con pensar un concepto de libertad al margen de la libertad. O un poco reflexionar sobre la cuestión de la libertad, ¿no? Y de la felicidad también, que aparece también la pregunta, bueno, ¿qué es la libertad? ¿Qué es la felicidad? ¿No? Como un poco mi propuesta tenía que ver con hacer un recorrido pensando en todo eso. Hay un montón de cuestiones que son súper interesantes y que tal vez ustedes puedan aportar mucho más y que a mí me quedaron afuera, por ejemplo, hablar mucho más sobre Shiraja. Eh, pero bueno, por el momento la propuesta de lectura que voy a compartir tiene que ver con esto. Primero, recuperar un poco cómo es Keiko, ¿no? Keiko es estructurada, tan estructurada que actúa mecánicamente como parte del engranaje, pero no de cualquier engranaje, sino de uno que es repetitivo. Es decir, ella es parte de algo que todo el tiempo hace lo mismo. Todo el tiempo el sonido de las monedas, todo el tiempo vender sándwiches los días de calurosos, onigiris los días fríos. Y ella en eso se siente cómoda. Es un espacio en el que hay repetición, hay seguridad por lo esperable. Las diferencias quedan en los detalles, pero en líneas generales hay homogeneidad, incluso entre personas, ¿no? Cuando van el primer día a la tienda, les dicen, aquellas personas que hasta ahora formaban parte de un grupo variopinto se convierten de pronto en dependientes y después vuelve todo el tiempo a esta idea de que si alguien es diferente, la tienda lo va a arreglar o cuando ya no sirva lo va a expulsar como un cuerpo extraño. Entonces hay una cuestión ahí que genera esta atmósfera de seguridad por lo repetible, por lo esperable, por lo homogéneo. A mí me hacía acordar a la enfermera Joy de Pokémon, no sé si vieron. Pero bueno, esta cuestión, ¿no? De que, bueno, hay algo diferente porque son personas diferentes, pero todos son dependientes, ¿no? Y la tienda te, te arregla, dicen en un momento, de alguna manera. Y a la vez que la sociedad espera algo de cada persona. Eso ya lo vimos un poco también en los años de espera. Acá en La Dependienta dice, yo intuía de nuevo que no había obrado bien, pero no comprendía por qué. Lo dice Keiko cuando sucede que le baja el pantalón a la profesora para que deje de gritar. Bueno, y algo similar pasa con la escena del pájaro muerto y cuando ella golpea a sus compañeros con la pala, ¿no? Está toda esta cuestión de cómo actúa ella y cómo espera que la sociedad, cómo la sociedad espera que actúe. Traje la escena del pájaro muerto porque para mí es fuertísima y es una de las escenas que termino de leer el libro y me queda esa escena, y la quería compartir también para pensar qué cosas de las que aparecen en esta escena, que a mí me parece fuertísima o que transmite una imagen fuertísima, después se repiten a lo largo de de la historia, de la novela. Entonces dice, mirá lo pequeño y bonito que es, insistió mamá, empleándose a fondo para convencerme. Lo enterraremos y podrás llevarle flores a la tumba. Al final lo hicimos así, pero no llegué a entender por qué.
Los demás niños se compadecían del malogrado animal, lloraban, arrancaban de cuajo las flores que encontraban alrededor y decían, qué flor más bonita, seguro que el pajarito le gustará. A mí aquel espectáculo me resultaba de lo más grotesco. A mí la verdad es que me pasó la primera vez que lo leí, eh, sentí esto, que fue una escena como muy fuerte y después me enojé porque no la retomaba. Yo quería que sigan pasando cosas y que sea como cada vez más fuerte. Como dije, ay, me prometió una niña come pájaros y no, después no pasa. Pero me hacía acordar un poco a un cuento de Samantha Schweblin, no sé si pronuncié bien el apellido, pero en el que hay una niña que come pájaros. Yo me imaginaba como un poco así, como que iba siendo como cada vez más fuerte esta cuestión con los animales, con la muerte, pero en una primera lectura me enojó un poco esta cuestión. Voy a leer el mensaje del pájaros en la boca, exactamente, sí. Eh, y me imagino, me llevó como muchísimo a eso, pero después en una segunda lectura eh, fue como, bueno, pero igual, si bien no sucede esto que se hace como cada vez más profundo y más fuerte esta cuestión de esta escena, sí aparecen en esta escena un montón de elementos que ya nos están hablando muchísimo de cómo es Keiko, de esto de, bueno, ella actuó según la lógica, ¿no? Bueno, al papá le gustaban los pajaritos y se los llevó para que lo coma, ¿no? Y todos le decían, no, llevémosle flores. Y ella como, pero ¿por qué le voy a llevar flor a un pajarito muerto? Entonces ahí ella como actuando mucho desde la lógica y el resto tal vez actuando mucho más desde lo cultural, ¿no? Desde desde el sentir cultural, desde enterrar y llevarle flor y hacerle una tumba. Que eso es una relación cultural con la muerte, ¿no? Em, bueno, acá un poco creo que decía un poco esto, bueno, que ella lo hace desde la lógica y el entorno ahí marcando esto de lo que es culturalmente no aceptado también, porque le dicen como, bueno, ¿cómo puedes golpear con una pala a la gente? No se le bajan los pantalones no se le bajan los pantalones a la gente, por supuesto, pero marcando ahí todo el tiempo el entorno como lo que no es aceptado y ella no entiende, pero se amolda de alguna manera. Y como para intentar pasar desapercibida, hace masking, que lo que implica es imitar a otros para vivir en sociedad. Ella en un momento dice, yo era Izumi en un 30%, Sugawara en otro 30% y el jefe en un 20%. El resto de mí estaba formado por todo lo que había absorbido de las personas de mi pasado. Eso aparece varias veces en el libro, ella tratando de imitar para actuar cómo se espera que actúe o cómo se espera que se viste. Digo, también se fijaba de dónde era la cartera, de dónde eran los zapatos. Todo el tiempo está como ahí imitando y tratando de amoldarse. Si alguien quiere agregar algo más sobre cómo es Izumi, sobre cuestiones, Keiko, cómo es Keiko, cuestiones de ese personaje, por supuesto que es bienvenido antes de pasar a la cuestión más de la sociedad. Y yo me tomo un mate. Bueno, paso a lo de la sociedad. Hice como una pequeña aclaración, porque siempre que hablamos como de la sociedad, es como un poco extraño porque por supuesto que no todas las personas de la sociedad son iguales, entonces, bueno, todo lo que voy a decir tiene que tomarse como una simplificación usada a modo de contextualizar, este, ahí leo el mensaje, a modo de contextualizar y analizar desde nuestra lejanía cultural todo lo que se diga puede ser e invito a que sea problematizado, discutido, e incluso tal vez hay cuestiones que yo nombro como así por arriba y pueden ser tomadas desde otras disciplinas más allá de lo literario y expuestos en temas individuales. Creo que en esta sociedad sería, estoy leyendo un mensaje, porque no sé si se ve que estoy leyendo un mensaje en la grabación, por las dudas lo digo, sería algo como neurodivergente, ¿no? No hay problema, no hay problema con que no tengas mic ni cámara, es un súper aporte, aunque esté por escrito.
Yo considero lo mismo y está buenísimo que aprovechemos para decirlo porque igual yo estuve viendo otras charlas sobre este libro y notas para armar esto y en ninguna lo decía. No sabemos si la autora lo pensó de esta manera, pero la verdad que por las cuestiones por cómo la describe, la verdad que yo coincidiría en que sí, en especial por esto que decíamos, ¿no? De hacer masking, de, de ver siempre, de actuar siempre por la lógica. eh, ¿Será que yo estoy en una escuela? Claro, bueno, está bien, yo eh, coincido, pues también trabajo en una escuela y tal vez veo esas cosas. Sí, yo estaría de acuerdo. Para mí sí, y de hecho alguien también en el grupo de WhatsApp en algún momento lo había nombrado, hola a Lau que se sumó recién, y estábamos hablando un poco de cómo era Keiko, cómo es Keiko, y estábamos analizando la cuestión o la posibilidad de que sea neurodivergente. Bueno, ahí aparece una de las cuestiones que decía recién. Tal vez puede en algún momento, si alguien que estudia psicología o alguna otra disciplina y ve este video que va a estar cargado a YouTube, puede dejar un comentario aportando al respecto de eso. Eh, yo coincido en que me parecería que sí, pero no tengo las herramientas médicas para dar un diagnóstico. Eh, Así que bueno, invito a esto que decía recién, ¿no? Como estas cuestiones que vean o que escuchen, incluso de lo que viene ahora con respecto a la sociedad, está abierto a que sea discutido, debatido, problematizado e incluso en algún momento retomado en otro momento de este club. Leo otro mensaje. Sumado que la sociedad asiática es mucho más estructurada y no hay muchos psicólogos, por lo que tengo leído o entendido. Excelente. Re. Bueno, y se guardan muchas cosas también, tal vez por eso, y tomo esto que estabas diciendo para ir a una cuestión también más relacionada con lo social. Quería como traer un poco el concepto de WA em, para, sí, Lili, decí lo que quieras. Yo no te escucho. No sé si el resto está escuchando, pero yo no escucho. No, yo tampoco, ¿eh? Ah, a ver. Tal vez si no, ¿lo habrá silenciado? Tal vez si no desde el teléfono, que antes cuando entraste funcionaba mejor el sonido. Bueno, cuando voy a leer esta parte, cuando no sé si estás como ahí tratando de resolver lo del sonido, Lili, vos intenta hablar y cuando te escuchemos, frenamos todo y decís lo que tenías para decir, por supuesto. Quería traer un poco el concepto de wa, que lo traigo de un libro que se llama La cultura de Japón, que es de Marta Elena Pena de Matsushita. Y es un concepto que bueno, dice esto, ¿no? Como la traducción de armonía que muchas veces se usa no es totalmente adecuada, no está mal, pero es insuficiente, ¿no? Porque también puede significar un montón de cosas, ¿no? Como conciliación, gentileza, acuerdo, moderación, conformidad, orden, compromiso, sumisión y otras cosas. De hecho, wa es el primer concepto político que los niños japoneses aprenden en las clases de historia cuando se les enseña que Shotoku Taiji, el considerado como primer legislador japonés, empezó su famosa constitución con la admonición de que de que se debe considerar a wa como lo más noble y el no oponerse como algo honorable. Y dentro de este wa también está incluido cierto concepto de libertad, que es lo que nos lleva, creo yo, un poco
o lo que pretendo que después de que terminemos este, toda esta lectura, a pensar en los diferentes conceptos de libertad. Esto es importante, lo que decía recién, en el contexto del análisis de la dependienta, porque siguiendo a Marta Elena Pena de Matsushita, que dice que wa es a Japón lo que los valores universales de libertad o justicia son para Occidente, y que es un concepto que se transmite de forma comunitaria en los procesos de socialización. Es decir, nos habla de una libertad, pero desde el punto de vista que está condicionada por la sociedad y que es transmitida también en la sociedad. A ver si Lili pudo arreglar su micrófono. No, quería hacer un silencio para ver si podía, si nos interrumpía, pero no. Eh, entonces, este es un concepto de libertad que se aprende en diferentes lugares socializados, de diferentes lugares de la socialización. Y uno de los espacios de socialización es la escuela. Que si bien Murata no profundiza en el paso de Keiko por la escuela, sí da un pantallazo, ¿no? Dice que no tenía amigos, citan a la familia porque hace cosas como bajarle la ropa a la profesora, y aparece esta situación de que la quieren curar. Desde ese momento hay algo disonante, y esa disonancia no está bien vista desde el WA. Después de eso ella va a trabajar en un lugar que bueno, en un lugar como una combini que la gente no trabaja durante mucho tiempo. Y lo que dice Pena de Matsushita es que para un adulto el primero y más importante de los grupos de pertenencia es la empresa o lugar de trabajo en sentido amplio. En Japón, tradicionalmente, el trabajo no ha sido tanto un arreglo contractual como un modo de identificarse con un grupo y dar sentido a la vida a través de ese sentimiento de pertenencia. Por eso también resulta disonante que una persona adulta trabaje en un convini. A ver, Lili, ahora si pudiste arreglar lo que saliste y volviste a entrar. Pero si antes hablamos y yo te escuché, ¿cómo puede ser? Mm, No, no se escucha. Si estás hablando, no se escucha. Bueno, cualquier cosa escribí lo que quieras escribir y yo lo leo, por supuesto. ¿Ahora me escuchas? Ahora sí, Bueno, sí, porque se ve que al estar conectada con los ah, auriculares, claro. no, silenció el micrófono, no sé. Bueno, ahora me puse el audífono porque además soy sorda, medio sorda. Bueno, encontré un escrito en la compu que me pareció atinado, de casualidad lo encontré. Estaba borrando archivos, me pareció un poco pertinente hablar de él porque son antropólogos y tienen una bibliografía muy interesante, Viveiras de Castro, Deleuze, Guattari. Y la pregunta, que es muy poético además, ¿es posible construir un pensamiento otro, opuesto al pensamiento dominante? Y en el pensamiento dominante habla de que es un pensamiento de miedo y dominación, y que este pensamiento crea identidades congeladas, fijas. Entonces, un pensamiento otro dice, después de muchas otras cosas, sino que yo hice un resumito, ¿Mm? podría suceder si nos despejamos de estos esquemas. El cambio, dice, eso es muy interesante, no es de ideas, sino es un cambio sobre el cuerpo. Eh, Dice que el miedo que está impuesto, el miedo que del pensamiento dominante, es un miedo porque estamos con miedo de sobrevivir. Mm, Y el miedo a sobrevivir es lo que nos hace realmente adaptarnos a ese sistema tan perverso, diría yo, ¿no? mm, Porque aplasta las identidades y esperan de ella algo, esperan específicamente, no es algo así como
como medio difuso. Es muy concretamente, esperan de ella la estructura, que siga la estructura, que se vista, que tenga un buen cuerpo. Esperan de ellas. Sí. Te- Habla, te- habla, habla, porque si no, 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 no. te interrumpo un minuto porque está buenísimo todo eso. Si te parece, terminamos con la presentación y así después vos decís todo lo que quieras decir y te dejo Ah, directamente a perdón, vos, yo ¿dale? como me conecté, desconecté, pensé que estaba en posibilidad de hacerlo. No, sí, 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 sí. Igual todo eso está buenísimo y me parece genial para que también se abra el debate al respecto de eso. Y además me parece que tiene mucho que ver con la conclusión final de lo que yo voy a decir. Entonces, por eso pensaba, bueno, tal vez terminemos esta parte y además porque No, quedan 8 minutos justo de, yo creí que me habías dado el micrófono en la tablet y ahora continúa a ver. No hay problema, no hay Ahí. problema. Sí, 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 obvio, todo lo que quieran aportar a lo que yo estoy diciendo está buenísimo. Me parece que lo tuyo aporta, pero que también abre muchísimas puertas. Entonces, por eso digo, bueno, vamos, lo dejamos para después, así nos vamos también directamente con eso, que es un poco también una respuesta a esto que yo estoy diciendo y está buenísimo. No, no lo quiero dejar de escuchar, pero un poco como para que quede ahí un poco ordenado. Ordenar. Obvio, Em, obvio. pero eso, no lo pierdas, tenelo y no lo olvides porque ahora en un momento lo retomamos. Em, y un poco, yo estaba hablando igual también porque sí tiene mucho que ver con lo que estaba diciendo, que es este concepto de WA, que bueno, esto, yo estaba diciendo que esto, la tienda es un espacio de pertenencia para Keiko, pero que en la tienda no hay una grupalidad sostenida en el tiempo, ¿no? Y volviendo a ese concepto de WA, no hay posibilidad de generar lazos duraderos en los que poner en práctica una cierta socialización, una cierta gentileza, acuerdo, moderación, conformidad, un orden, un compromiso, una sumisión, bueno, todas estas cuestiones que sí se dan cuando alguien trabaja en una empresa, ¿no? Y que va tal vez subiendo de puestos y que tiene todas esas cuestiones tan particulares que tienen además, o que históricamente tuvieron también las empresas en Japón esto, de cuando se cumplen 19 años de trabajo de Keiko, son 19 años también de la apertura de la tienda. Y ninguno de los compañeros con los que Keiko había hecho su formación inicial continúa trabajando, incluso ni siquiera el jefe continúa trabajando. Entonces el punto además es que ella está conforme con eso. Entonces vive en una sociedad en la que está este concepto de wa, que es, entre otras cosas, libertad, pero que es también que haya cierto orden, cierta eh, no me sale la palabra ahora, no disonancia, porque lo que aparece en ciertas cuestiones que hace Keiko es cierta disonancia, ¿no? Y Keiko se ajusta lo justo y necesario para no romper con la armonía era la palabra, para no romper con esa armonía que sabe que existe, pero no se integra de lleno. Entonces queda un poco al margen, pero ella también decide quedar al margen, ¿no? Como que queda al margen y decide quedar al margen, sobre todo si llegaron al final del libro, lo sabrán. Entonces, aparece como un concepto de libertad en el margen del concepto de libertad que nombraba Marta Elena de Matsushita, ¿no? Entonces, diferentes conceptos de libertad, porque también cabe preguntarse, bueno, ¿qué pasa con lo? Porque, obvio, la novela está centrada en Keiko, entonces nos preguntamos si Keiko es libre, pero ¿y no será que los otros personajes también sentían que son libres al hacer todo lo que hacían, pero eran realmente libres? Entonces, con todo esto, y en especial con la elección de que la narración esté escrita en primera persona, Murata logra que la persona que lee sea interpelada por los pensamientos y los sentimientos de Keiko, este personaje que, desde su sentir y su elección personal, rompe con aquella idea de libertad que se transmite en los espacios sociales. Pero la libertad de Keiko tampoco se plantea en términos de ruptura total con la sociedad, sino como una estrategia de sobrevivencia, ¿no? A ella acepta un rol en el convini, logra un espacio en el que la cultura la tolera y a la vez ella puede sostener un orden que la resguarda. Lo que la novela muestra, entre otras muchas cosas, es que la libertad de insertarse en un rol social es en realidad una forma más fuerte de condicionamiento que casarse o tener hijos. Quiero decir, la hermana de Keiko, por ejemplo.
¿no será que también sentía que dejaban la libertad de elegir casarse, de elegir tener hijos? Em, en cambio, el aparente conformismo de Keiko, porque también podemos en un punto y haciendo una primera lectura decir como, hey, pero Keiko, esto, ¿no? Se quedaba con lo que le era más fácil, un trabajo que igual era un trabajo mal pago y rutinario, pero que le salía bien, estaba cómoda y ya está, pero que le da un margen también de autonomía y libertad, ¿no? Entonces, deja la pregunta, ¿está siendo realmente libre o su comodidad no es más que otra cara del condicionamiento cultural que la contiene y le permite existir sin llamar demasiado la atención? Y al plantear esto, de esta manera, Murata nos deja a nosotros y a nosotras, lectores, lectoras, frente a la pregunta que es más preguntas que respuestas, ¿no? Que eso era lo que también me parecía muy interesante de libros como este, porque te deja más preguntas que respuestas y está buenísimo para abrir debates. ¿Es Keiko libre? ¿Es Shiraja libre? ¿Qué es la libertad? ¿De qué libertad hablamos cuando hablamos de libertad? ¿Es Keiko feliz? ¿Es la hermana de Keiko feliz? ¿Es Shiraja feliz? ¿Qué es la felicidad? Eh, bueno, hasta ahí yo dejé más preguntas que certezas porque me parece que invita muchísimo a esto el libro de La Dependienta. Voy a dejar de compartir.